De vuelta en los años 70 y 80, los investigadores podrían tener bocetos de sospechosos, testimonios de testigos e incluso un fragmento de ácido desoxirribonucleico dejado en la escena, pero eso no significaba que pudieran resolver el caso. Hoy, debido a los fantásticos avances en técnicas y tecnología forense, estamos viendo justicia para docenas de casos que una vez se consideraron irresolubles. En el episodio de hoy, exploraremos casos de hace 5 décadas que fueron resueltos recientemente. Maureen Brubaker Farley. En 1971, Maureen Brubaker Farley, de 17 años, vivía en Cedar Rapids. Por la noche, se quedaba en una habitación alquilada en el 522 de la calle 10th Southeast, mientras que durante el día trabajaba como mesera y visitaba a su esposo encarcelado. Regularmente llamaba y enviaba fotografías a sus padres y 6 hermanos en Sioux City, ya que odiaba estar lejos de ellos. El viernes 17 de septiembre, Maureen pidió prestado para comprar cigarrillos. Planeaba recoger su cheque de pago del trabajo más tarde ese día cuando sabía que estaría listo, pero nunca llegó. El lunes por la mañana no se presentó a su turno y su jefe reportó su desaparición. De vuelta en la habitación de alquiler de Maureen, los investigadores encontraron muy poco con lo que trabajar. Su coche estaba presente, con el tanque de gasolina lleno y un paquete parcialmente lleno de cigarrillos. Se cree que son los mismos que compró el viernes. Se contabilizaron. Pero no había rastro de Maureen. Una semana después de su desaparición, el viernes 24 de septiembre, 2 adolescentes descubrieron el cuerpo de la joven de 17 años en Ely Road. Vestida pero descalza, recostada contra la ventana trasera de un auto abandonado. Al principio pensaron que dormía, pero al inspeccionar más de cerca, notaron que estaba muerta por el estado de su cuerpo. Los investigadores teorizaron que Maureen fue arrojada desde un vehículo en movimiento, pero no descartaron que haya sido colocada con cuidado. Unos días después, las autoridades especularon que quizás había sido asesinada en otro lugar, ya que notaron que no tenía heridas defensivas y que sus pies estaban limpios a pesar de su falta de zapatos. Murió por un golpe contundente y creían que Maureen fue tomada por sorpresa. También había sido agredida sexualmente antes de morir. Tras el descubrimiento de su cuerpo, el caso de Maureen se enfrió. Pasarían 5 décadas antes de que llegara un avance muy necesario en el caso. El 24 de septiembre de 2021, las autoridades anunciaron que la tecnología de ácido desoxirribonucleico les ayudó a identificar finalmente al perpetrador, George M. Smith. Llegaron a esta conclusión tomando evidencia física descubierta durante el examen de agresión sexual de Maureen y creando un perfil de ácido desoxirribonucleico completo con ella. Aunque no hubo coincidencias con las muestras en sistema de índice combinado de ácido desoxirribonucleico, en 2017, los investigadores empezaron a recolectar ácido desoxirribonucleico de sospechosos previos. Aunque Smith había muerto en 2013 a la edad de 94, las autoridades recolectaron ácido desoxirribonucleico de un pariente y encontraron su coincidencia. Smith fue investigado cuando ocurrió el asesinato, pero las pruebas eran insuficientes para probar su culpabilidad. Al momento del crimen, el hombre de unos 50 años era conocido de la joven de 17, a quien había conocido en su trabajo, según identificaron varias personas. También trabajaba en una licorería cerca de su residencia. Los investigadores notaron que en varias ocasiones, después del descubrimiento del cuerpo de Maureen, él preguntaba a las autoridades por actualizaciones del caso, algo que encontraron sospechoso. Con Smith ya muerto, por supuesto no puede ser procesado por su terrible crimen, y los investigadores han cerrado oficialmente el caso. El padre de Maureen falleció en el año 2002, pero su madre y hermanos aún están vivos y se sienten aliviados de finalmente tener respuestas. Roxanne Wood. El 20 de febrero, 1987, Roxanne Wood, de 30 años, condujo a su casa en Niles Township, Michigan, luego de una noche de bolos. Su esposo, Terry, viajó en otro vehículo y arribó después. Al entrar a su casa, no tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba mal, pero luego descubrió a su esposa, muerta en el suelo de la cocina con la garganta cortada. Los investigadores fueron convocados al lugar y hallaron que una puerta de utilidad negra había sido forzada. Además, se encontró una gota de sangre en la puerta y más tarde se descubrió que Roxanne había sido agredida sexualmente.
Al igual que el caso de Maureen, la muerte de Roxanne fue rápidamente clasificada como un homicidio y se enfrió igual de rápido. El caso fue reabierto varias veces durante las siguientes décadas, primero en 2001 y nuevamente en 2020. No fue hasta febrero de 2022 que la policía finalmente logró identificar al culpable. Los estudiantes del programa de casos sin resolver de la Universidad de Western Michigan fueron responsables de ayudar en la identificación del asesino de Roxanne. Recopilaron y clasificaron montones de pruebas, mientras que otras piezas de evidencia fueron sometidas a un examen forense por Identifiers International Limited Liability Company y el laboratorio forense NSP en Grand Rapids. Estos esfuerzos finalmente llevaron a la policía a un sospechoso, Patrick Gillum, de 67 años de South Bend, Indiana. Tras su identificación, Gillum fue vigilado extensamente por la policía encubierta y entrevistado 2 veces. Durante este periodo, tiró un cigarrillo que los investigadores recogieron para extraer su ácido desoxirribonucleico. Este ácido desoxirribonucleico confirmó que Gillum era, de hecho, el asesino de Roxanne. Justo días antes del 35º aniversario del asesinato de Roxanne, en febrero de 2022, la policía anunció que habían detenido a su asesino y se estaban presentando cargos contra él. A finales de marzo, Gillum se declaró no culpable de asesinato en segundo grado y también fue acusado de irrumpir y entrar en una vivienda ocupada. Finalmente fue condenado a un mínimo de 23 años de prisión, con un máximo de 50 años. Incluso si solo cumple su condena mínima, tendrá 90 años en el momento de su liberación. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión por sus terribles acciones. Diane Dunn. Diane Dunn tenía solo 29 años cuando fue encontrada muerta en su apartamento el 2 de mayo de 1988. Técnica de comunicaciones en la Corporación de Tránsito de San Diego. Diane era madre de uno que inusualmente no se presentó a trabajar un día. Cuando los colegas fueron a verificar su estado en sus apartamentos en Santee, California, encontraron a su hijo de 2 años deambulando sin supervisión. Momentos después encontraron su cuerpo en su cama. La policía llegó rápidamente a la escena y clasificó la muerte de Diane como homicidio. Se recolectaron pequeñas evidencias en la escena y se entrevistó ampliamente a los allegados de Diane. Sin embargo, nadie conocía a alguien que quisiera dañar a la joven de 29 años. Una autopsia reveló que la madre falleció por heridas de arma blanca en el pecho y trauma por fuerza contundente. El caso pronto se volvió tibio, luego frío. En 2002 y 2001, los investigadores revisaron nuevamente el caso. Tenían muestras de ácido desoxirribonucleico que se habían tomado de debajo de las uñas de Diane, pero esto no les llevó a un sospechoso. En 2010 se analizó un cabello hallado en su mano. Sin embargo, no hubo coincidencias en la base de datos federal, dejando a los investigadores en un callejón sin salida. Lo único que aprendieron los investigadores fue que el cabello y los raspados de uñas pertenecían al mismo individuo. En mayo de 2020, los detectives recurrieron a la genealogía. Utilizando este meticuloso método, los oficiales crearon 9 árboles familiares, compuestos por aproximadamente 1.300 individuos que estaban conectados con el agresor no identificado por sangre o matrimonio. Después de realizar entrevistas y acercarse a individuos, los detectives finalmente redujeron los 1.300 nombres a solo uno, Warren Robertson. Robertson nació en Arkansas, pero vivió un tiempo en San Diego. Un conductor de grúa de la localidad dejó a su familia en San Diego y se mudó a Indiana en 1989. Aunque no está claro si él y Diane se conocían, él había estado residiendo en el mismo bloque de apartamentos que ella en el momento de su muerte. El nombre de Robertson nunca apareció en la investigación original y los seres queridos de Diane no lo conocían. En noviembre de 1999, murió a los 39 años en un incendio en su hogar. Afortunadamente, Mark, el hijo de Diane, no recuerda nada del día en que murió su madre. Está contento de finalmente tener respuestas después de 34 años de desconocimiento. Victoria, hermana de Diane, concordó y elogió el arduo trabajo del departamento del sheriff del condado de San Diego. El caso está oficialmente cerrado. Maurice Chivarella. La mañana del 18 de marzo, 1964, Maurice Chivarella, de 9 años, salió de casa rumbo a la escuela. Era estudiante en la escuela parroquial de San José, en Hazleton, Pensilvania, y quería darle a su maestra, una monja, algunos alimentos enlatados para el día de la fiesta. Maurice soñaba con ser monja y amaba tocar el órgano. Planeaba asistir a misa después de dejar los productos, pero la niña de 9 años nunca llegó a la misa, y pronto se descubrió que ni siquiera había llegado a la escuela, a solo 10 minutos de su casa. Más tarde esa tarde,
Justo después de la 1 de la tarde, un hombre que estaba con su sobrino adolescente vio algo extraño en una antigua mina de carbón, ahora un vertedero de basura. Al principio, ambos pensaron que vieron una muñeca sobre los desechos, pero al mirar más de cerca, se percataron de que era un cuerpo humano. La niña de 9 años desaparecida fue identificada rápidamente. Fue víctima de agresión sexual, estrangulamiento y abandono. Sus manos y tobillos estaban atados con sus propios cordones de zapatos. Los sospechosos iniciales fueron un sacerdote acusado de asesinato en Bristol, Pensilvania, y un exhibicionista local que se suicidó cuando le pidieron someterse a una prueba de polígrafo. Frustrantemente, a pesar de meses de trabajo ininterrumpido en el caso, la policía nunca pudo identificar a un sospechoso concreto y hacer un arresto, y el caso permaneció inactivo durante décadas. Entre 2018 y 2020, los investigadores se unieron a Parabon Nanolabs, una empresa de genealogía genética, y a un estudiante de Elizabethtown College, Eric Schubert, de 18 años, quien participó en la investigación genealógica como un pasatiempo. Eric se ofreció a ayudar a los detectives a revisar información para identificar a un sospechoso después de leer sobre el caso. Construyó alrededor de 50 árboles genealógicos completos para encontrar un vínculo con Hazelton, llegando finalmente a un hombre que había arribado a América en 1904. El hombre tenía 2 nietos que vivían en la zona en el momento de la muerte de Maurice. Mientras que ambos hombres estaban muertos, uno fue sobrevivido por una esposa, que proporcionó una muestra de ácido desoxirribonucleico, que lo descartó. Eso dejó al hermano mayor, cuyos restos exhumados revelaron una coincidencia perfecta. James Paul Ford, nacido en 1941, era un camarero de la zona de Hazelton. Nunca se casó y nunca tuvo hijos conocidos, y aunque nunca fue considerado sospechoso durante la investigación original, sí tenía antecedentes penales. En 1974, Ford fue arrestado por cargos de violación y agresiones sexuales, pero se le ofreció un acuerdo de culpabilidad por la condena menos grave de agresiones agravadas, y como tal, pasó solo 1 año en libertad condicional. En 1978, Ford fue arrestado nuevamente por cargos de imprudencia temeraria y acoso. Vivía a pocas cuadras de Maurice, sin conexión con su familia. Falleció en 1980 de un infarto, a los 38 años. Después de 57 años, finalmente se nombró al asesino de Maurice y su caso se cerró. Aunque sus padres no estuvieron presentes para presenciarlo, su hermana, Carmen, y su hermano, Ron, estaban contentos de verlo resuelto de una vez por todas, con Ron declarando: «Hay un vacío allí que nunca va a cambiar, pero ahora que lo sabemos, eso ayudó a cerrar la puerta, lo cual es una bendición». Candice Rogers. En la tarde del 6 de marzo de 1959, Candice «Candy» Rogers, de 9 años, caminó por el barrio de West Central en su ciudad natal de Spokane, Washington, mientras vendía mentas de fogata de puerta en puerta. Miembro de las Bluebirds, las miembros más jóvenes de las Campfire Girls of America, tenía 7 cajas para vender, y sus padres limitaron su ruta al área local. Pero cuando no regresó a casa cuando se suponía que debía hacerlo, los padres de Candy se alarmaron de inmediato. Notificaron a las autoridades locales, pero la única pista en el caso fueron las cajas abandonadas de mentas descubiertas cerca del puente Fort George Wright. No había rastro de la niña desaparecida. La semana siguiente, vecinos y locales colaboraron con las autoridades para buscar a Candy. Otros grupos participantes incluyeron la Fuerza Aérea y Estados Unidos, servicios postales y los Boy Scouts de América. No obstante, 2 semanas tras su desaparición, Candy fue hallada al fin. Trágicamente, ya estaba muerta. Su cuerpo fue ocultado deliberadamente con agujas de pino y ramas, y apenas un día antes, cazadores encontraron sus zapatos. Candy fue estrangulada hasta la muerte y agredida sexualmente. Tiras de su ropa fueron usadas para inmovilizarla y matarla. Aunque se investigaron cientos de pistas y se entrevistó a decenas y decenas de personas, nunca se arrestó a nadie por el crimen y el caso se detuvo lentamente. A principios de los 2000, los expertos forenses pudieron extraer una muestra de semen de la ropa de Candy, lo que les permitió construir un perfil de ácido desoxirribonucleico del perpetrador. A pesar de no encontrar coincidencias en sistema de índice combinado de ácido desoxirribonucleico, la muestra de ácido desoxirribonucleico llevó a los investigadores a descartar a Hugh Morse, el principal sospechoso, ya que no coincidía. En febrero de 2021, el Departamento de Policía de Spokane se puso en contacto con Othram Inc., quienes han ayudado a identificar a docenas de víctimas y perpetradores en los últimos años, utilizando genealogía forense. Y durante los siguientes meses, los expertos de Othram Incorporated redujeron la lista de sospechosos a 3 hermanos, uno de los cuales murió en 1970, aunque le sobrevivieron una esposa e hija.
Los detectives contactaron a la hija del hombre, quien les dio una muestra de ácido desoxirribonucleico. Su muestra mostró un vínculo familiar con el atacante, específicamente un fuerte vínculo paternal. Esta evidencia fue suficiente para que los investigadores exhumaran el cuerpo del hombre y demostraran de manera concluyente que él era la persona buscada. Después de 60 años, la policía pudo confirmar el nombre del asesino de Candy, John Hoff. Anteriormente, nunca se le había relacionado con el caso, y en esta etapa las autoridades están investigando si él fue responsable de otros delitos en la área. Tenía 20 años en el momento del ataque y vivía a aproximadamente una milla al oeste de un vecindario central. Notablemente, había sido condenado por atacar a una mujer 2 años después del asesinato de Candy. Durante este asalto, él había quitado la ropa de la mujer a la fuerza, la ató y la estranguló, aunque ella logró sobrevivir. Fue condenado a solo 6 meses tras las rejas y pasó el resto de su vida trabajando como vendedor puerta a puerta y en un aserradero hasta que se quitó la vida, a la edad de 31. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus pensamientos y reacciones en los comentarios. Recuerda dar like y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias.